Ya sabéis que de vez en cuando me encanta traer trucos para iPhone y en este caso os traigo 20, ¿vale? Vamos a empezar súper rápido porque el primero muy poca gente sabe que Siri es capaz de hacer captura de pantalla y enviársela a otra persona directamente a través de mensajes y simplemente con decirle esto, Siri hace una captura de pantalla y envíaselo a X contacto, lo va a hacer de manera súper rápida. Ya sabéis que con iOS 15, si nos vamos a la aplicación de tiempo, vamos a tener un mapa de temperatura y de diferentes cosas. Lo que poca gente sabe es que si mantenemos pulsado sobre cualquier punto del mapa, es decir, mantenemos pulsado haciendo un poco de fuerza, va a decirnos la temperatura que hace en ese exacto lugar. No sabemos exactamente qué lugar es ese, simplemente manteniendo pulsado lo vamos a saber. Y también sabéis que en Safari vamos a poder con iOS 15 poner la barra de búsqueda arriba o abajo, pero muy poca gente sabe que si pulsamos sobre las dos A's cuando estamos en una página web, vamos a poder cambiar entre estas dos barras de búsqueda, tanto arriba como abajo, de esta manera tan sencilla y tan rápida. La aplicación de notas tiene un truco secreto y es que si nos vamos a la opción principal y deslizamos hacia abajo tenemos una barra de búsqueda, pero si pulsamos sobre esa barra de búsqueda vamos a poder clasificar por las diferentes categorías que estáis viendo, por ejemplo, notas compartidas, notas bloqueadas, notas con dibujos, las que tienen escaneados o simplemente las que tienen archivos adjuntos. De esta manera vamos a poder acceder de manera más rápida a las notas que tengan alguna de estas cosas. Y también en notas, si eres de los que como yo le gusta tener todo clasificado por listas, vas a poder deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda pues poner una sublista, es decir, vamos a poder mover nuestras listas de esta manera tan sencilla. Poca gente lo sabe, pero es un truquillo que puede ser muy práctico en una ocasión en concreto. Si eres de los que como yo, que eres un poco quisquilloso con alguna de las cosas que aparecen en una foto y quieres borrarlas, te aconsejo esta aplicación, se llama Snapseed, y con esta herramienta de borrado vais a poder quitar hasta el más mínimo detalle sin que se vaya a dar cuenta cualquier persona. Me parece algo que es súper rápido. También hay otras aplicaciones como Adobe Photoshop Express que podemos hacerlo. Snapseed para mí es la más sencilla. Y hay mucha gente que a veces me pregunta cómo hago para tener un icono, por ejemplo este corazón, en la barra de estado. Pues es muy sencillo, simplemente esto se hace a través de un modo de concentración. Nos vamos ahí al centro de control, vamos a crear un modo de concentración personalizado y aquí vamos a poderle poner un nombre al modo de concentración y también un emoji o un icono, en lo que nosotros queramos. Vamos a poder elegirlo, el color incluso, y una vez ya lo activamos este modo de concentración vamos a poder tenerlo en esta parte. A muchos no os aparece porque simplemente si os vais a los ajustes a privacidad, aquí en localización en servicios del sistema, abajo de todo tenéis que quitar el icono en la barra de estado. Ahora sí, probablemente ya os funcione, y si aún así no os funciona es que tenéis alguna aplicación que os está buscando la localización continuamente y no os deja sustituir ese icono de localización por el de modo de concentración. Simplemente tenéis que quitar esa localización que os está impidiendo hacer esto. Otro truquillo que es muy sencillo, y es que si hacemos live foto en cualquiera de nuestras fotos que tengamos, por ejemplo en 5 fotos seguidas, luego vamos a poder convertir esas live fotos en un vídeo. Simplemente seleccionamos todas esas live fotos, le damos al botón de compartir y aquí a crear vídeo. Se nos creará un pequeño vídeo que sí hay pequeñas transiciones donde se va a mover un poquito, pero la verdad que es bastante fluido en general. Si no tienes un iPhone con la opción de Live Text, que es a partir del 10S en adelante, te recomiendo utilizar la aplicación de Google porque tiene una opción que se llama Google Lens que nos va a permitir detectar texto en la imagen. Simplemente pulsamos sobre la camarita y aquí ya podremos darle a sacar una foto, ya nos seleccionará todo el mensaje y vamos a poder copiarlo y pegarlo este texto en cualquier sitio de esta forma tan sencilla. Si estás en Safari y quieres seleccionar varias fotos, en vez de guardar cada foto individualmente, puedes simplemente agarrar una, deslizar y pulsar sobre las demás. Vas a copiarlas, por decirlo así, y vas a poder pegarlas tanto en mensajes de una manera directa, como estáis viendo, y esto también sirve para los enlaces. Si quieres pues mandar una web, simplemente arrastras, te vas a la multitarea, te vas a mensajes o a cualquier otra aplicación como WhatsApp, también sirven los enlaces, y simplemente lo pegas ahí. De esta manera no tienes que andar copiando y pegando de un sitio para otro.
Hay una manera de poner la barra de búsqueda como en Android pero con Safari, y es a través de esta aplicación que se llama Widget. Simplemente os voy a dejar por aquí una captura de pantalla donde vais a poder en la propia aplicación escanear este código de Widget para añadir y por tanto tener algo muy parecido a lo que tengo yo. Vais a poder editarlo, así que tranquilos, simplemente luego ya cuando tengáis el widget añadido vais a poder pulsar sobre él y tenéis Safari directamente ahí en un widget. No es directamente, pero la verdad es que está bastante bien. Si quieres esconder tus fotos pero la opción de ocultar te parece muy sencilla, ojo porque esta aplicación puede ser una salvación. Se llama Calculator Plus, es totalmente gratuita y parece una calculadora, de hecho funciona como una calculadora, pero si introducimos nuestro código secreto, le damos al porcentaje, nos va a acceder a un álbum secreto, que aquí es donde podremos guardar todas nuestras fotos que no queramos que vean en la galería principal. Es muy sencilla, además, como os digo, funciona como calculadora y da totalmente el pego. Hay mucha gente que cuando está poniendo una alarma, pues a la hora de poner la hora se empieza a deslizar y probablemente no quiera andar buscando el número. Pues podéis simplemente pulsar sobre esa hora para así ponerla de manera manual. Muy poca gente no sabe esto y creo que es algo sencillo pero bastante útil en algunas ocasiones. Todos sabemos que si nos vamos al centro de control y mantenemos pulsados sobre la linterna, vamos a poder poner diferentes modos, es decir, un modo más intenso o más tenue. Ahora también os digo, y este es un pequeño truco, que si ponéis por ejemplo 3 rayas, la propia linterna va a tener memoria y la próxima vez que la volvamos a encender va a seguir teniendo esta misma intensidad, así que tenedlo en cuenta. En algunos dispositivos con iOS 15.2, si ponemos mal la contraseña durante muchas veces, lo que va a suceder es que no solo vamos a poder llamar a emergencias, sino que también vamos a tener un botón para restaurar directamente nuestro iPhone. Esto antes no sucedía y simplemente poniendo nuestra contraseña del Apple ID vamos a poder hacerlo sin tener que conectarlo al ordenador para poder así restaurar. También con esta actualización, si por ejemplo tenéis un iPhone que habéis comprado de segunda mano, vais a poder saber si se le ha cambiado alguna pieza del propio dispositivo y si esta pieza es original o no. Por ejemplo, yo tenía aquí este iPhone 11 que compré de segunda mano y como estáis viendo me acabo de dar cuenta que tiene una pantalla y tiene una pinta de que no es original. Puede que esta situación os haya pasado y es que a veces no nos deja poner el widget, tanto si es pequeño como si es grande, en última posición a pesar de que no haya nada ahí. Es algo muy extraño, pero os voy a dar un truco y es que si queréis que haya un espacio entre los iconos y el widget, solamente tenéis que añadir un icono de otra página y luego ya podréis bajar el widget y ya quitáis el icono. De esta manera sí os deja poner el widget en la parte inferior. Hay mucha gente que no lo sabe, pero Shazam vais a poder añadirlo al centro de control, pero no solo esto, sino que vais a poder reconocer canciones que no están en ninguna aplicación de música, por ejemplo en TikTok. Es algo muy sencillo y muy rápido de hacer. Ponéis un TikTok, activáis el centro de control Shazam y ya os reconocerá la canción que luego podréis buscar de una manera muy sencilla. Cuando no queráis que alguien entre a una aplicación, aplicad la siguiente automatización. Simplemente vais a automatización y le dais que cuando se abra una aplicación, o pueden ser varias, 15 como yo, al abrirse esta aplicación vais a ir a la pantalla de inicio y ya estaría. Una vez entremos en una aplicación, por ejemplo en fotos, se va a quitar automáticamente y va a ir a la pantalla de inicio. De esta manera esa persona no va a poder acceder ni navegar más de un segundo aproximadamente en cada aplicación. Y por último, como visteis en la miniatura del vídeo, os voy a enseñar a crear esta especie de visualización en 3D. Es algo bastante difícil, pero aún así, si queréis realmente hacerlo, vais a seguir los siguientes pasos. Simplemente, antes de nada, os vais a ir a esta web. Solo funciona, antes de nada, si tenéis el idioma del iPhone en inglés, así que podéis hacerlo desde ajustes en general. Pero ahí va, simplemente tenéis que iros a esta web, vais a descargar esta opción de aquí. El atajo es completamente seguro, no os preocupéis, y le dais acceso a vuestra carpeta de archivos y ya descargaréis el contenido que os dice. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a la carpeta donde se ha descargado en archivos y vamos a descomprimir este archivo .zip. Una vez descomprimido, vamos a ejecutar de nuevo el atajo y ahí ya tenéis que añadir diferentes elementos, que son las sombras, ¿vale? Estas sombras hay de diferentes tipos y las hay para iconos, las hay para widgets y de esta manera es muy
muy sencilla, muy didáctica. Vamos a tener que ir capa por capa añadiendo las diferentes sombras dependiendo de los iconos y la distribución que tengamos en nuestras pantallas de inicio. Creo que me he explicado, pero yo creo que visualmente se entiende bastante bien. Luego ya solamente tenemos que poner el fondo de pantalla, le damos a OK y ya tendríamos ahí para descargar el fondo de pantalla o poner directamente ahí el fondo de pantalla. Simplemente, como estáis viendo, es un fondo de pantalla, pero está personalizado en función de las sombras de nuestros iconos. Así creamos una especie de efecto 3D que la verdad queda bastante bien, bastante sorprendente, y que sepáis que las aplicaciones funcionan de una manera normal. Es un poco difícil hacerlo y esto lo entiendo perfectamente, pero si sois capaces de hacerlo, ponedmelo en los comentarios y si hay algún tipo de duda intentaré resolverlo. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sé que han sido 20 trucos, ha sido un vídeo bastante largo, pero he intentado decir los trucos lo más rápido posible, así que espero os haya gustado. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Os dejo por aquí más vídeos de trucos que creo que os van a gustar también muchísimo, así que hasta el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!